Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que hemos dado en llamar Sí o No, un podcast, como ya saben bien, sobre cine. Estamos acá, como siempre, con el Seba Lazarte. Seba, ¿cómo andás y dónde te podemos encontrar? Martín, ¿cómo andás? Entusiasmado por hablar de esta película. Me pueden encontrar en cineexplicado.com y Cine Explicado en YouTube. Perfecto, a mí me pueden encontrar, como siempre, La vida en un cine. Y por lo tanto, hoy hablamos de una de las películas más polémicas de los últimos años, podría decirse. Una película que rompió todos los límites. Se llama Ruby. I guess I was discovered. Men grow cold as birds, I know you're supposed to get used to it, and we all lose our charms in the end. but I just can't. Square cut or pear shaped, these I've played don't lose Marilyn Monroe, Marilyn Monroe, Marilyn Monroe. I can't face doing another scene with Marilyn Monroe. Esta película, dirigida por Andrew Dominik, es una especie de biopic ficticia. En cierta forma, una especie de reversión de la vida de Marilyn Monroe, abarcada desde la ficción, basada en un libro, un bestseller del mismo nombre, Blonde, de Joyce Carol Oates. Una película ficcionada que, sin embargo, abarca toda la vida de ese ícono del cine, esa mujer llamada, llamada artísticamente Marilyn Monroe. La película abarca su dura infancia, luego su estrellato, su despegue astronómico al estrellato, a figurar en las películas más exitosas de la época, a convertirse en un ícono sexual y también en una mujer con una tumultuosa vida personal a la que la película dedica gran parte de su desarrollo. Una película que generó incontables polémicas ya desde antes que se estrenara, Sí. cuando se anunció que la película tenía una calificación en Estados Unidos muy rara, que es NC-17, una película, eso es una calificación generalmente dada a películas con un alto nivel de carga erótica, de carga, bueno, no erótica, de carga sexual, ¿no? De Ujú. desnudos, de Sí, sexo, o violencia masiva una o violencia extrema, sexo gráfico. O sea, es como que no hay mucha... exactamente. Y luego, un pase en el Festival de Venecia que generó todo tipo de sentimientos encontrados en la crítica y finalmente un estreno en Netflix que fue el que terminó averiendo la película a la masividad y bueno, a un público de todo el mundo. Eh, no sé cómo arrancar, la verdad, no sé qué decir. Decir que amo ese ícono que fue Marilyn Monroe, una mujer eh, bella, tremendamente atractiva, pero también con un talento que no suelen reconocerle para la comedia, una actriz esforzada, que tuvo muchos problemas, pero que fue una mujer que se plantó contra todo un sistema. Todo esto que yo estoy diciendo, esta cosa tan breve que estoy diciendo, que es tan injusta también con ella, no la veo en la película. No vi, ni en el personaje de ficción, ni en nada, vi a esa Marilyn Monroe que existió en la vida real. Me pareció una cosa eh, amorfa de 3 horas, sin vergüenza. Eh, Realmente una película como pocas veces. No recuerdo algo igual. Y realmente me generó cosas muy desagradables a lo largo de un metraje agónico, realmente. Yo creo que hace
Yo creo que nunca te he escuchado con el corazón tan roto como estás hablando ahora. Eh, Sí, porque, a ver, tenía todo para hacer una gran película, ¿no? es además de Andrew Dominic, que es un Es un poco director, alguien a quien bueno, apoyamos bastante, ¿no? sí, tiene una película que, a ver, yo cuando escribía de esta película lo ponía, es una película que en cierta forma es un espejo también y un complemento de lo que intenta hacer con Rubia, que es el asesinato de Jesse James por el Ujú, cobarde Robert Ford, eh, que es una película justamente eh, que también habla de lo que tiene que ver con la fama, con el mito, con la creación de mitos y también con todo lo que tiene que ver con la gente que está alrededor y la destrucción. ujú. Por Sí. eso yo tenía expectativas altas y no solo expectativas, tenía cosas muy concretas sobre, sobre todo, ¿no? Eh, que están tenía muchas expectativas. Ujú. Voy a hacerla corta. Tenía Está bien. muchas No, pero a expectativas. ver, es normal, porque además, a ver, era supuestamente, era el Passion Project de Andrew Dominic, lo fue durante mucho tiempo, es un director que dirige cada tanto, si se quiere, que se toma su tiempo, que para mí tiene dos películas enormes como son Jesse James, no voy a decir el título tan largo, vos pudiste, ya lo dijiste, ya quedó claro. Y para mí también Killing Them Softly, que es para mí una película genial también, que tomó su tiempo para hacerla y después siempre estuvo en el aire ese biopic de Marilyn Monroe que yo creo que realmente lo venimos escuchando. Si te digo 10 años, capaz que exagero, pero capaz que no. Hace 10 años más o menos que quiere hacer esta película o lo ha expresado de esa manera. Eh, entonces, a ver, necesito que me escuches un minuto. Necesito que un minuto A ver, para yo poder... tengo la mente abierta. No, no, Tengo la no, mente para abierta. poder plantear. O sea, ubiquémonos también en el hecho de que esta película tenía un cierto comentario de festivales, como dijimos, una cierta controversia desde antes, como dijimos, con la calificación, que además la calificación además se expresó que no era necesariamente tampoco por lo gráfico, no era necesariamente por lo que mostraba visualmente, sino más bien lo que sugería y lo que estaba haciendo con una persona. Nosotros creo que en su momento nosotros incluso lo descartamos eso porque nos pareció extraño. No sé ahora vos de qué lado estás con ese aspecto, si merece o no esa calificación. Eh, Después, bueno, se estrenó, tuvo la controversia que tuvo, y después se estrenó en Netflix, que además qué lugar particular para estrenar esta película que es Netflix. Sin dudas. Hacer masiva una película tan controversial como esta, tan de alguna manera un poco experimental, porque como vos dijiste es algo como amorfo, es algo por momentos ambiguo, es algo que no parece no tener rumbo, es raro, pero es así. Estrenarlo en un streaming como Netflix y ponerlo en un lugar para todos, es como darle, es como de alguna manera poner al alcance de todos casi un arma que no debería, porque si agarras a alguien desprevenido con esta película, que le va a pasar al 90, al 95% de personas que vienen a esta película, los va a agarrar desprevenidos, porque van a esperar otra cosa, y es normal que sea así. Entonces es como un montón. Yo me tomé unos días para ver la película, no por decisión propia, pero simplemente porque se dio. Vos ya la habías visto y me dijiste, me hablaste negativamente de ella. Eh, Sí. pero hay algo que me pasó y es algo que yo vi desde afuera, escuchando alrededor. Me hice una idea de lo que planteaba la película, ¿no? Eh, y el concepto para mí es claro. O sea, desde afuera, además de lo ético o lo obviamente controversial, que lo vamos a hablar ahora, el concepto que plantea la película, desde afuera y viéndola, porque viéndola lo encontré más o menos igual de lo que me imaginaba, yo el concepto lo veo válido, ¿no? Posiblemente efectivo, o al menos artísticamente interesante. No te digo que estéticamente bien, pero artísticamente Sí. interesante. Entonces, viendo la película, empieza un punto muy exagerado, que también lo vamos a hablar ahora, abrazada además como
a lo sórdido, pero además, como dijimos, sin estructura. Y a ver, la idea general, ya dijimos la palabra biopic varias veces, que me parece que tampoco es tan mal, porque desde afuera uno lo llamaría así, pero en realidad la idea, te diré que es mostrar una suerte de pesadilla hollywoodense, resaltando más o menos el horror que debe vivir una actriz, ¿no? O sea, algo en realidad muy genérico. Tomando, sí, a Marilyn Monroe, por supuesto, porque ya se habló. Al punto en que incluso, a ver, fabrica o propone unas ilusiones de supuestas verdades. Sí. O sea, dejando bien claro que, a ver, para mí la película deja claro que está todo sumamente alterado. No por eso tampoco descarto el debate ético, pero para mí es una película que deja claro que está todo alterado. Y no me parece una película que pretenda plantear esto como si estuviera intentando como hipotetizar sobre la vida de ella, ¿no? O sea, no hay nada acá que me diga que esto es un biopic. Es eso a lo que me refiero. Ajá. Bueno, discúlpame que te lo diga. Pero pará, porque no Eh, me dejaste terminar. Ya ya termino, ya va, termino, pará. continúe, continúe. Eso me parece a mí que le hace un poquito escapar de los problemas más controversiales que se le atribuyen a la película. Pará. Dicho eso, entendería a cualquiera que me diga, incluso vos, que no le gusta lo que hicieron o que le resulte sumamente irrespetuoso. Lo entiendo perfectamente. Ahora, yo creo que el acercamiento es válido y el propósito es tan interesante como posiblemente efectivo en un minúsculo aspecto, porque creo que la intención, subrayo, la intención no me parece que es dañar a Marilyn Monroe, la intención. La verdad, para mí ese no es el propósito. Ok, Dicho todo eso, para que se entienda dónde estoy más o menos parado, la película no me gustó para nada. bien. O No, sea, me esperaba otra cosa. Me viste, ahí esperaba te otra armé, cosa. viste, yo te dije, Sí, te dije. por cómo empezó el discurso. Igual, yo quiero decir una cosa de lo que dijiste. Sí, sí, Eh, ahora desarma todo, dale. yo entiendo a dónde vas. Entiendo eh, cuál es el acercamiento que vos tenés a la película. Pero yo siento que la película, justamente, hay una cosa que es muy atrevida, que eso yo lo veo y lo puedo entender la intención, puedo entender el atrevimiento y decir, bueno, hay una intención, hay una idea, Ujú. que es la de, a partir de Marilyn Monroe, hacer otra cosa, o sea, hacer una visión sobre una decrepitud moral de la época, ¿no? Y un vistazo a las distintas y diversas formas de abusos que soporta y soportaba una mujer en esa época. El problema es que me parece que las formas del biopic las toma, porque toma a Marilyn Monroe y toma todos los hechos de su vida, todos. Entonces, ¿cuál es la línea entre o sea, cuál es la línea entre crear una ficción a partir de un personaje y tomar un personaje, tomar todos los hechos de su vida y a partir de ahí crear ficción, pero crear una ficción que en todo momento es totalmente difamatoria? ¿Se entiende a lo que voy? O Ujú. sea, por ejemplo, hay hechos de la vida de Marilyn que, por ejemplo, esa relación, en la película se plantea como un trío que ella tiene con el hijo de Edward G. Robinson, Charlie Chaplin. Ujú. Eso en la vida real. Es verdad que ella salió con los dos, salió en dos momentos distintos, pero ¿por qué la película lo plantea como un trío en el que aparte todos quedan pegados? Porque incluso ellos dos la obligan a un aborto, que eso no hay ningún registro de que eso haya pasado. O sea, ya estás dejando mal a dos hombres y de encima Marilyn después queda como trastornada por, por el aborto. Tiene una escena incluso delirante con un feto, que el feto le reclama por ese aborto, cuando se sabe que Marilyn perdió los embarazos por endometriosis. A ver, después, bueno, hay una escena, la peor escena de esta película, que es una escena con JFK, Sí. que es una violación en primer plano, cuando no hay registro y en realidad toda la relación de Marilyn y JFK es más una especie de fantasía colectiva que tenemos todos, ¿no? De bueno,
pasó o no pasó, la actriz con el presidente, incluso las teorías conspiranoicas, ¿no? De que Marilyn la mataron por los secretos que sabía de los Kennedy. Eh, ¿Cuál es el límite de una ficción? Yo entiendo que la ficción no tiene límites, pero ¿cómo nos podemos enfrentar? ¿Cómo? A ver, yo sé que voy a decir una cosa que va a sonar muy incendiaria, pero ¿cómo puede ser que una persona arme una ficción con hechos totalmente eh, repugnantes de varias personas y quede totalmente impune? Hay una impunidad total porque están parados en la ficción. De repente es ficción y yo puedo decir lo que se me cante, personas, y puedo hacer un retrato que a mí sí me parece que es totalmente real, porque yo perfectamente puedo ver una biopic con el mismo abordaje, eh, con el mismo esqueleto narrativo, porque las cosas pasan. Marilyn, vos ves los caballeros la prefieren rubias, vos ves lo que Sí, tiene sí, que ver. los básicos básicos están. ¿A eso te referís? Como las partes de su vida o a qué te referís? Claro, me refiero a lo que tiene que ver con los hechos que pasaron en la vida real de Marilyn. Sí, 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 sí. Claro, con lo que tiene que ver con, por ejemplo, que ella llegó al estrellato, que ella hizo Los caballeros las prefieren rubias, que la famosa foto de la convención del séptimo año, todos los problemas que tuvo con Billy Wilder haciendo una Eva y dos Adanes, que se olvidaba de la letra, que tenían que hacer 40 veces una toma. Sin embargo, me parece que a mí lo que me pasa con esta película, además de parecerme tan desagradable el planteo, me parece manipulativo el planteo. Porque si Eso es yo cierto. tomo desde, o sea, a ver, yo entiendo perfectamente eso que planteabas al comienzo y eso que plantea el director y que plantea la actriz y que Ujú. plantea a todo el mundo. Esto es una ficción, pero hay formas y formas de abordar la vida de una persona y abordar la ficción también. Si yo voy y agarro una Eva y dos Adanes, todos los quilombos que tuvo con Billy Wilder, que ella se olvidaba la letra, que ella estaba pasando un muy mal momento, que tomaba medicación, tomaba pastillas a lo loco, que se drogaba, que bueno, tenía un matrimonio muy infeliz, etcétera, etcétera. Se estaba divorciando en ese momento también, estaba separándose. Por supuesto que para el espectador va a decir, wow, es lo peor que le pudo haber pasado a la vida. Sin embargo, si yo esquivo que la película fue un éxito, si yo esquivo que Billy Wilder dijo después de Marilyn Monroe que se necesita una estrella para poder ir a hacer las cosas tan mal y que sin embargo en pantalla salga todo tan bien, y que después quiso volver a trabajar con ella, no salió, por supuesto, pero si yo saco todas las cosas positivas de esa experiencia, obviamente que va a quedar como otra experiencia traumática más en el libro de experiencias traumáticas. En el libro O que sea, plantea esta es esta una película que cuestión es amplio. que es amplio, pero que en ningún momento hay una sola cosa agradable en 3 horas. Es que, es que, es que, a ver, es que por eso en realidad a mí no me sirve la película. Más allá de. Ahora tenemos un planteo sobre lo ético que tampoco voy a estar muy lejos de lo que estás planteando vos. Mi planteo simplemente es desde afuera, porque se trata de un. A ver, quizás uno quiere hacer una película, termina haciendo otra cosa muy diferente. A mí me parece que esto es casi un. A lo único que realmente no me puedo sumar del todo, pero si bien tampoco me parece que estés mal, es el hecho de que para mí esta es una película que cada vez se va deformando más y más y más, donde realmente para mí sobre el final carece completamente de lo que es un biopic, porque casi se vuelve una especie de a ver, es un biopic además, digámoslo, es un biopic, como dijiste vos, con un feto que le recrimina a la protagonista, o sea, lo dijiste vos más o menos. Un feto que además vemos, o sea, no sé qué biopic sería ese, pero para mí no es un biopic habitual, por más que tengas dos o tres hechos o te bases en tres o cuatro hechos para centrar más o menos la trama y seguir el camino de la actriz. Para mí esto es, como te dije, una especie de pesadilla amorfa, ambigua, extraña, rara, cuyo propósito es el que dije antes, y creo que lo mantengo viendo la película, cuál es su propósito. Pero es cierto lo que decís. Lo que hace, lo hace durante 3 horas, es sumamente reiterativa,
se basa en exactamente eso, en ser desagradable, en ser sórdida, a ver, que como propuesta no me parece mal si es efectiva. Mi problema en realidad es que es efectiva durante un rato por el impacto o por la fuerza de las imágenes, algunas sí, otras no, o por la fuerza de un par de ideas, pero durante 3 horas la reiteración de lo sórdido, porque sí, aplicado además a una persona real, donde hay un debate ético, donde hay un debate de decir, ok, ¿valía la pena aplastar más a esta persona para Sí, contar un mensaje que en realidad... Es que en realidad lo que me molesta es eso. El mensaje me queda bien claro desde el principio. La idea de la película me queda bien clara desde el principio. De hecho, me quedó clara antes de ver la película. Y es cierto que yo dije, es interesante. O sea, ¿por qué en la pintura, por ejemplo, yo puedo poner... Es un invento lo que voy a decir, pero puedo pintar a Marilyn Monroe como tal, y hago un collage alrededor de infiernos y horrores atrás. Y yo te muestro un cuadro que vos lo mirás y te transmite un montón de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con Marilyn Monroe, pero como está Marilyn Monroe en medio, vos lo mirás de una manera. De alguna manera esta película es sí. casi algo similar. Yo pongo a Marilyn Monroe en el medio y la utilizo, porque es cierto que la utiliza para enviar un mensaje que no me parece mal enviarlo, porque, a ver, me parece que lo que quiere... Donde se para la película me parece que no está mal en lo que quiere decir. Ahora, la forma en que lo dice y lo que termina siendo, me parece como un esfuerzo tan exagerado, tan sórdido, y como casi un desperdicio al final, cuando dura 3 horas y cuando me queda claro lo que quiere hacer, y Tal cuando cual. llega un momento donde ya no me transmite tanto. Y donde yo me quedé, porque me quedé, por las ideas cinematográficas que tiene, que para mí las tiene, porque técnicamente es una película que está muy bien, y porque además es una película que para mí, Ana de Armas hace un trabajo espectacular, pero no necesariamente como Marilyn Monroe. Si bien hace una buena Marilyn Monroe. Pero hace un buen trabajo de una De película que... personaje. Claro, de un personaje... De otro personaje, porque llega un momento que es casi otro personaje, porque se deforma en otra cosa. De Sí. un personaje sufriendo constantemente, sufriendo físicamente, psicológicamente, sufriendo por el pasado, por el presente, por el futuro. O sea, un personaje destrozado. Y me parece que ella carga muy bien una película además que es ambigua, ¿no? Ella y el cine cargan esta película y le hacen una película me parece Sí. interesante de conversar y de discutir. El ¿Sabes efecto cuál que creo quiere que... tener, no sé. Sí. Decime, dale. ¿Sabes cuál creo que es el problema principal de la película? Ujú. Que al señor Andrew Dominic no parece gustarle mucho Marilyn Monroe. No, Ese es el eso ya tema. quedó claro. Eso ya quedó claro. Quedó claro también en todo lo posterior, ¿no? En las entrevistas que dio, en los comentarios que emitió sobre Marilyn, sobre sus películas. Eh, pero se nota también en la película. O sea, eh, el problema con la película me parece que es lo que yo advierto desde el comienzo. Es una película que tiene un mensaje en la cabeza, Ujú. que tiene una idea y no está dispuesta a ceder incluso ante la propia realidad de la película, o sea, de la actriz. O Sí, sea, sí, 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 sí. es una película que decide ignorar abiertamente, o sea, yo entiendo que en el marco de la ficción y bueno, para demostrar su ficción, pero es como decía antes, si vos tenés una vida de una persona y elegís centrarte, incluso desde el marco de la ficción, en los peores momentos, para dar un mensaje, es un mensaje manipulativo. Y es, o sea, y no está jugando con cartas honestas, en realidad. Estás siendo muy deshonesto con el público. Porque simplemente estás apostando a lo sórdido, como bien decís, a lo morboso incluso en ciertas situaciones. Hay situaciones que son exageradamente crueles y morbosas. eh, y yo creo que eso también es una cosa que, eh, no sé, a veces el exceso es positivo. Cuando toda la película está en ese tono, cuando toda la película tiene una trama aparte que lo sostenga, pero cuando una película simplemente parece esforzada en mostrar lo peor y solamente quiere mostrar lo peor y solamente se esmera en ir a lo más bajo, eh, yo creo que existe algo particularmente desagradable y particularmente eh,
rechazable personalmente de una propuesta así. Una propuesta que no aporta tampoco nada, porque no, no sé, me parece que el mensaje es válido, pero queda bastante disminuido por la carga de violencia y de crueldad sexual de la película. Es una película bastante morbosa incluso, ¿no? Pero que ni Sí, siquiera, pero ni siquiera morbosa en un sentido de, bueno, es violencia con un mensaje, o es crueldad con un propósito. Me parece simplemente un festival bastante morboso de fantasías, podría decir retorcidas incluso, es que por del eso, actor, por del eso, director, del perdón. director, es que por eso planteé esa idea de casi pesadilla, porque me parece pesadillesco el planteo en general. A mí personalmente, a ver, no es como que a mí no me agotó, o sea, no me sentí, no te voy a mentir, no me sentí ofendido. Aunque entiendo lo que estás diciendo, o sea, es como tiene partes que me resultaron como morbosas porque sí. Y es raro porque la película en algún aspecto quiere ser más sutil. Por ejemplo, la situación con JFK. De alguna manera en cómo la plantea, yo creo que la película no quiere ser gráfica o quiere ser sutil, pero termina siendo 10.000 veces más desgarradora. Sí, Que eso, por una parte, le tengo que dar puntos por decir, ok, el planteo que estás haciendo me resulta 10 veces peor que si fueras mucho más gráfico. Ahora, también me resulta muchísimo más desagradable. Y además, en ese punto de la película, yo ya estaba, bueno, está. Yo creo que ya está. Este es un poco el límite. Igual ya está terminando, bueno, está. Pero este es un poco el límite, ¿no? Ya no sé si queda más. no, y lo Entonces. logra, y lo logra. Y lo. No, Eh, sí. aparte, a ver, hay cosas que son, a ver, este es un podcast sobre cine. Eh, y yo justamente leí muchísimos comentarios sobre las formas de la crítica ante esta película también. Ujú. Había mucha gente en Twitter, ¿no? Que decía, ¿cómo puede ser que los críticos, en vez de juzgar el valor estético de una película, ponen a hablar de si es desagradable o desagradable, moral o amoral? Eh, a ver, todo constituye parte de la experiencia de ver una película. Y también a mí me resulta mucho más interesante hablar, yo, bueno, como se sabe, yo soy más bien un crítico autodidacta, ¿no? Vos siempre podés hablar un poco más de, de lo estético y de las Ay, no, pero formas, no tiene nada que ver, ¿eh? pero, No tiene nada que ver. pero a lo que voy es, a mí me resulta, sobre todo en 2022, con los medios, con la plata que se pone a disposición de directores, porque no estamos hablando de una película uruguaya que hecha pulmón, estamos hablando de una película hecha por empresas Sí, grandes. enorme. Hoy, en 2022, hablar del aspecto estético de una película me parece secundario. A mí no me parece secundario por el simple ente que hay muchas películas con mucha plata que son Que son realmente feas, desagradables desde lo por técnico y que supuesto. son O sea, baratas bueno, tal y vez vagas. cambiar lo secundario. Me parece que puede ser una discusión que Aparte, si querés, sí. es una discusión aparte, pero también que es una discusión que en ciertos puntos puede ser hasta redundante. Hoy, por ejemplo, no es, o sea, la norma es que se vean bien las películas. Y sobre todo cuando es de directores que son buenos. Igual, Directores que son probados con un estilo narrativo, con un estilo visual, mejor dicho, con experimentos. O sea, esta es una película que experimenta muchas cosas y tiene hallazgos, ¿no? tiene, es eso lo que quiero decir. Hay Sí. algunos fundidos que son muy lindos, Tiene cuando ella está transiciones muy en la buenas. cama y de repente pasa de ser el borde de la cama a ser la catarata de Niágara. Bueno, Fantástico, eso es que fantástico. eso habla también de otra película de Marilyn. Bueno, pero yo lo que voy es, el debate ese me parece mucho menos estimulante hoy que un debate sobre las ideas que propone una película. Y me parece que esta película eh, tiene ideas y tiene eh, objetivos que son bastante desagradables. Por ejemplo, ¿por qué hoy vos elegís filmar en el mismo lugar en donde murió Marilyn Monroe la escena de la muerte? A veces ese dato no lo ¿Ok? tenía. Entonces, claro, o sea, ¿por qué en una propuesta que supuestamente está ergida como una defensa de Marilyn y como una especie de redención de, bueno, toda la vida a esta mujer
la hicieron mierda, desde la ficción y desde la realidad. Vamos a hacer una ficción comprensiva del ser humano y de lo que sufrió. ¿Por qué, sin embargo, elegimos lo más morboso que se nos puede ocurrir para reflejarla? Sí, a ¿No? ver, Eso me parece una cosa moral desagradable. es que es cierto, es cierto. Es que, a ver, quizá, sabes que voy a decir algo, es raro, pero... A ver, hay una parte obviamente para mí morbosa, sórdida. A ver, es algo que yo personalmente no haría. Yo simplemente lo que planteé es que me parece que hay un interés que me parece interesante como experimento, pero obviamente en manos de alguien dispuesto quizá a rebajarse. Y bueno, y dispuesto quizá a encontrar quizá, porque en su cabeza le parece que el planteo o puede ser efectivo o puede ser la única manera de verlo o lo que fuera, pero no es duda, o sea, ese planteo que hiciste recién, que yo no sabía que habían filmado en el lugar donde murió Marilyn. Yo eso no lo tenía. No me sorprende viendo la película tampoco, ¿eh? No es algo que me sorprenda. Por el planteo que hace y por cómo funciona. O sea, es raro, Sí, porque de es un alguna dato manera... que había leído el otro día, sí. Porque bueno, mucha gente bueno, justamente cuando hablábamos de la enorme polémica de la película, hubo mucha polémica justamente también por eso, ¿no? Por el grado del morbo en ciertos pasajes. Sí, y no me sorprende que haya como un interés también en el morbo. A mí, el morbo porque sí, no, digo, a ver, obviamente tenía un morbo en ver la película para encontrarme a ver cuál era el grado de controversia, si era real, si no. O sea, obviamente había una parte de mí que tenía eso que ver, pero eso existe después de que la película existe. O sea, no es como que. No es como que había un planteo antes que antes de ver la película. Es la película de la historia jamás contada de Marilyn Monroe. No, a ver, un biopic simple. O sea, todo eso crece después. A ver, es que lo que planteas me parece sumamente válido. Es que es un poco así. Mi problema, yo traté de generalizar y yo mantengo lo que dije. Y también lo que decías vos, me importa más la conversación sobre lo ético, sobre lo adecuado, sobre lo que está haciendo la película o no está haciendo. Porque a veces es el comentario en realidad. No es como que estamos diciendo, ay, hay que ser ético, no. Yo planteé, y es cierto que planteé que me parece que el planteo de la película está bien, es interesante y es válido. La película en sí, el efecto que termina teniendo, lo que logra, no me parece válido o no me parece bueno, porque el resultado no me parece bueno. Entonces, dado que ese resultado es bueno, ahí sí me viene ese elemento de decir, de cuestionar y decir, ok, ¿valía la pena hacer esto así? ¿Cuál era el propósito? O, como decís vos, también cuestionar, como decíamos, cuestionar al director y decir, ¿tenía realmente un interés en Marilyn Monroe por algo más allá que para utilizarla para hacer una especie de pesadilla de Hollywood que tampoco llega muy lejos? Porque mi problema también es que tampoco llega muy lejos. O sea, Claro. aguantamos todo eso. Tenemos un montón de reiteraciones sordias y difíciles de ver, que tampoco es que estaba asustado, ¿eh? Somos todos grandes y es una No, película somos todos grandes, y pero claro, a ver, pero no hace nada con eso tampoco. Entonces es no como... hace nada. Entonces... No hay, y aparte digo... tampoco, ya en un punto hasta cuestionás la necesidad de ciertas crueldades, ¿no? Esa escena con Kennedy, de la que no hay registro alguno, de que haya A pasado una mí, sí, situación. a mí Pero, a ver, me... yo puedo entender lo metafórico de la situación, puedo entender, bueno, que desde todos los ámbitos Marilyn solo era vista como un objeto. Puedo entender la intencionalidad, pero había necesidad de hacer un primer plano de Marilyn haciéndole sexo oral a JFK, mientras JFK está totalmente abstraído mirando una película, hasta que hay como una especie de- hay como una especie de Un un cohete en la tele, eso. sí, como una especie de montaje Es que, que intercala lo que está pasando en la película, que es absurdo, con lo que está pasando con Marilyn, que encima en una escena antes estaba ilusionada diciendo, ay, lo mío con JFK es más que una cosa, lo mío con el presidente es más que una cosa física, y después, cuando ella intenta darle una idea, él le dice, bueno, vení y haceme esto. ¿Sabés qué me recordó? Me recordó a lo más exagerado de la película Showgirls. ¿Te acordás? sí, sí, ¿Te me No sé acuerdo. si la viste, ¿te acordás cuando la mejor amiga de la protagonista amaba al cantante de rock?
y Sí. ella lo lleva a conocerlo y la agarran entre cuatro guardias y el hombre la viola Ah, sí, sin sí. ningún tipo de preámbulo y sin ningún tipo de justificativo más de agregar justamente una capa más de polémica. Es Esta que, claro, situación, con su ahí. seriedad, es igual. Es que ahí me parece que es el tema. Porque además esa escena, que es obviamente la más controversial, y que como te digo, es raro porque para mí la película, la idea de hacerlo en un primer plano, de cómo hace un primer plano, me parece que es para esquivar lo gráfico, por ejemplo. Porque yo creo que Sí, si le daban la oportunidad a la película de ser gráfica, capaz que la optaba y decía que sí. Entonces, pero incluso, sí, terminaba la idea, por no, favor. no, pero es como... Me parece que es raro porque la película de alguna manera quiere ser sutil para evitar otras cosas, pero por otras partes, no es nada sutil. Porque esa No, escena carece de cualquier sutileza. Porque es sí, clarísimo en el segundo de que, desde el momento en que vemos la representación que tenemos de JFK, desde el momento en que vemos la situación en general, y desde el momento en que vamos en el minuto 2 horas 20, vamos, 2 horas 20 de película, o más 2 horas 10, no sé cuánto, y sí, llegamos a ese momento, está clarísimo todo cómo va a pasar, y qué es lo que va a pasar, y cómo va a pasar, y es solo un elemento de sumar un granito de arena más a lo que ya hemos estado viendo antes. Y sí, donde a el la intensa efecto de todo novela. eso no hace nada. De hecho, te diré que afecta a la película porque la desvía del camino psicológico que empieza a tomar sobre el final ya. Que me parecía un poquito interesante, porque en ese camino psicológico hay algo ahí también más extraño, más absurdo. Hay una escena que me parece muy, muy interesante, que está filmada casi como una especie de cámara en mano, como en... infrarrojo, no, pero como nocturno y Sí, está sí, Marilyn perdida está en y hay un infrarrojo, hombre sí. contra la pared. O sea, me pareció inquietante y efectivo y eso me parecía mucho mejor que ver dos escenas antes eso que es como Sí, tan básico y tan poco efectivo, porque llega un punto donde es como, sí, ya ya está. estás un poco incluso desensibilizado ante el dolor, ¿no? Pero es una película a ver, incluso tiene cosas, eh, tiene cosas contradictorias con su propio discurso, ¿no? Porque, a ver, en una película que supuestamente, yo basándome en la intención del director y en lo que pretende contar la película, el director dice que quiere como mostrar otra especie de imagen de Marilyn y hablar de otras cosas. Sin embargo, no pierde oportunidad de poner la cámara de la cintura para abajo, siempre que puede. No pierde oportunidad de poner a Marilyn sin ropa, siempre que puede. Y incluso llega tan lejos que hay dos escenas distintas dentro de la vagina de Marilyn. Hay dos planos Eso, distintos eso dentro de la vagina de Marilyn. Eso me pareció eh, tan raro. Es que lo que te digo, que para mí, ahí es donde no puedo tomar esta película como un biopic con, con aspectos como ese, con planos como ese. Pero a con su vez es planos. raro, porque es cierto, es raro. Eso para mí, porque puede ser exactamente la misma película, siendo un poco más sutil, esquivando un poco las excentricidades sin sentido, como es cierto, los planos de adentro de la vagina de Marilyn, porque es cierto, existen en esta película. Además, en esta película en blanco y negro, que de alguna Sí, manera quiere ser tradicional, de repente en varios momentos tiene... bueno, es blanco y negro cada tanto. De sí, hecho, sí, de hecho cada lo tanto estético también. tiene una idea que no me queda para nada clara. Sí, Eh, hay una cosa muy arbitraria del uso del color y el blanco y negro. es que supuestamente era basado en En fotografías, fotos. que está bueno porque me parece un planteo visual muy interesante, o al menos una excusa también para cambiar de formato, o sea, de color, blanco y negro, o sea, era un planteo interesante, pero yo no lo puedo, no puedo sumarme a eso cuando la película empieza en una época donde seguro que no hay ninguna foto de Marilyn ni de nada, y la película empieza a color, en no sé qué relación de aspecto, pero después cambia, o sea, no me puedo aferrar a eso tampoco. Y estoy seguro que no hay ninguna fotografía ni de un feto de Marilyn Monroe ni de adentro de la vagina de Marilyn Monroe. O sea que Sí. todo eso, digo, se desvirtúa totalmente. O sea, pierde ese norte visual que aparentemente tiene. Y realmente, ¿qué necesidad? Es como esa cosa de qué necesidad, de no hay necesidad de, ay, es muy morboso para mi gusto, ay, no sé qué. Es tipo, yo lo miro y digo, esto no está sumando nada. No está sumando nada al planteo que querés hacer. Y que es un planteo que, repito, es un planteo válido. Y es un planteo válido sin necesidad de o de elementos gráficos o de elementos... Como decís vos, es cierto, porque la película desnuda a Marilyn Monroe constantemente. Eh,
yo creo que le puedo encontrar como esa idea ay, bueno, todos la ven así, o siempre era como un... Es como la película la plantea como, es un pedazo de carne de alguna manera, la que quiere plantear la película. Entonces siempre la mantiene, la tiene desnuda, o la tiene como ahí, como si nada, es como... La trata de esa manera. Pero es raro porque una cosa es que los personajes la traten de esa manera, otra cosa es que la película la trate de esa manera. Y es como raro que... ¿Cómo es la cosa? ¿Qué querés? ¿Construir algo así como que también yo soy cómplice de esto? Porque no entiendo muy bien cuál es la idea. Porque yo no soy cómplice de esto, no lo soy. Digo, Claro, vos me estás haciendo cómplice si querés, pero no es como una película que es como muy inteligente y al final te dice, vos también sos cómplice de esto. Es tipo, no, yo estoy acá sentado y realmente no estoy ni disfrutando ni entendiendo realmente qué es lo que estás haciendo. Entonces es como que pasa eso, ¿no? Son esas cosas que me van más allá. Y es lo que te digo. Entonces, puedo entender el concepto. Yo no tengo ningún problema en superar lo ético, porque para mí lo ético es un debate, podemos tener el debate, y son los límites del cine que cada uno tendrá una idea de lo que son. Es un debate muy interesante y está bueno y es un debate que hay que tener. Ahora, la película lo que plantea y cómo lo hace es como que no logra, no lo logra para mí no consigue el mensaje, es reiterativa, no es nada sutil, que es una pena porque me parece que un poquito más sutil sería mucho más efectiva. Y de hecho vos dijiste, y esto es algo importante, esquiva ciertos aspectos importantes en la vida de Marilyn, que son buenos, que la hacen quien es sí, también, que está bien, te los querés saltear para hacer esta película, está bien. El problema para mí es que esos planteos hubieran mejorado la película. Me parece que la hubieran hecho más efectiva, justamente. sí, La tragedia de alguien que quería hacer otra cosa y no puede porque ese mundo que lo rodea, no la deja. Pero acá le claro, quitan todo eso y es como que te termina siendo una película menos efectiva. Porque tiene sí, un arco y lo repite 150 veces. constantemente, constantemente. Y aparte, con incluso una cierta cuota extra de crueldad. Justamente como bien lo decís, ¿no? Esos elementos que son más positivos podrían haber sumado matices en un relato que no tiene matices, en un relato que es Ujú. constantemente cruel, constantemente... yo entiendo que entiendo el mensaje, entiendo la intención, entiendo que es la historia de un descenso a los infiernos, del lado B de Hollywood, de lo peor que podía existir en esa época, sobre todo siendo mujer, sobre todo siendo una mujer tan hermosa y eh, tan manipulable, ¿no? Una Claro. mujer con un trasfondo tan frágil, seguramente con problemas psicológicos, producto de una infancia tan sufrida. Es verdad, no tan, no tan así de intenso como lo cuenta la película, pero es verdad que Marilyn tuvo una infancia muy cruda, tuvo una infancia en la que pasó por distintos lugares, fue abusada también de adolescente por uno, incluso un personaje que creo que aparece en la película, del que no se dice nada. Eh, a ver, a lo que voy es, yo entiendo que desde la ficción se puede construir un relato de dolor. Y no me parece mala la idea de añadir un personaje de la vida real para que impacte más esa idea, para decir, bueno, ustedes lo conocieron, ustedes lo vieron, sobre todo en esta época en la que el Me Too y todos esos movimientos feministas abrieron paso a la realidad detrás del mito, ¿no? Abrieron la cortina y dijeron, bueno, esta es nuestra ropa sucia. Pero esta película, con este abordaje, con este exceso constante, con este exceso recortable, con esta especie de visión morbosa del mundo y con esta visión morbosa de Marilyn, honestamente me parece insólita e insólitamente machista. Me parece una película abordada desde un lado masculino y desde el lado masculino más rancio que uno puede encontrar en el cine, ¿no? Ese lado de, bueno, para mostrar que la mujer era un cacho de carne a la vista de los hombres, vamos a mostrarla así. Vamos a hacer que esta actriz, que esta muy buena actriz, que esta actriz con un grado de involucramiento y con un grado de compromiso emocional, físico, tremendo como Ana de Armas, vamos a someterla a todas las humillaciones que podemos encontrarle en 3 horas de película, porque era un cacho de carne, Marilyn.
Entonces eso, visto desde esa perspectiva, a mí me parece profundamente machista y me parece profundamente evitable, o que podía haber sido abordado desde un Exactamente. punto de vista, como bien decís, mucho más sutil, y podía haber quedado en la misma película o una película mejor. Pero es que ya se hizo esa película. De hecho, a ver, desde otro punto, con menos, obviamente con menos fabricación, pero vimos hace poco, obviamente salvando las distancias, otra historia, pero vimos hace poco Spencer, por ejemplo, que Notable película. notable, fantástica, Que se la que compara bastante con esta. sí, bueno, no me sorprende, que manipula de alguna manera, entre comillas, los hechos. No es un biopic, además es como un momento de una vida de alguien. De alguien a quien justamente se mantiene como fue manipulada, o sea, cuál fue, además cuál fue la realidad de su muerte, o sea, hay unos ciertos parecidos. La diferencia es que esa película se toma las libertades para crear una especie de thriller psicológico o pesadilla también psicológica del personaje y nos transmite un millón de cosas que esta película no puede. ¿Por qué? Porque esta película justamente se rebaja a lo obvio, se rebaja a lo más básico. Y yo creo que la película, a ver, el planteo que tiene el director es ese, es decir, bueno, pero acá no hay sutilezas, no puede haber sutilezas con esto, porque no existen. Y yo te digo, está bien, es cierto, no existen las sutilezas. Por mí, mostrame más y más y más y más. A ver, si me hubieras dado más, ya llegó a un punto que me daba igual si hubiera sido gráfico o no gráfico. El problema es que reiterando 10 veces lo mismo, y porque me lo digas más fuerte o más bajito, o me lo Sí. muestres de manera más gráfica o menos gráfica, si el acercamiento que haces es de una sola nota, que no tiene matices ninguno, como decís vos, es muy difícil sumarme al objetivo cuando además lo que más me molesta es que está claro lo que la película quiere hacer desde el concepto, está clarísimo, es clarísimo. Pero que termine la película y yo no me pueda llevar eso, porque agarraste y te fuiste por un viaje extraño y exagerado e interminable, porque llega un punto que es como agotador. Si bien la película no se me hizo larga, increíblemente. No, Eh, eso es verdad, no. no sé cómo, en un momento la frené y dije, ¿hora y media? ¿Vamos? ¿Ya estamos cerquita del final? Bueno, eso habla bien de la película, te diré, no sé por qué, no sé cómo, pero habla bien Sí. de la película, supongo. Pero claro, llegar a ese punto y ver, aparte, claro, yo puse pausa y digo 1 hora y media, bueno, quedará 1 hora más de esto que estoy viendo, porque no creo que vaya a cambiar mucho la pisada. Eh, Matices buenos, por tirar un poquito antes de terminar. Me parece una película que es raro, que me parece que tiene de 3 ideas, una está buena, es raro, porque tiene 3 ideas, tres a veces con la cámara. Hay un momento donde hace como un anclaje de la cámara a personajes que me parece horroroso, no me gustó Sí. nada, pero también tiene otros momentos para mí fenomenales, como es esa transición que dijimos de la cascada. Hay una transición fantástica donde ella despierta en un avión y camina por el pasillo del avión o aparece sentada en una de sus premiers completamente perdida de dónde está, de quién es o de en qué se ha convertido. Ese tipo de cosas, ese tipo de cine, para mí son además esos hallazgos que decís, mira, esta es la película. Esta es la película que Sí. tendríamos que estar viendo y no en la que te detenés durante 25 minutos. Porque incluso teniendo este tipo de abusos exagerados, fabricados, desagradables en la película, que me parece que están su posición no es de ser negativa, su posición es tener un buen mensaje, o sea, un mensaje importante, fuerte, pero incluso teniéndolos en palabras, en miradas, en sutilezas, que de hecho me parece que la película quiere tener unas ciertas sutilezas que no dice, me parece que hay cosas que Y la que no película no logra. dice, Que no y logra. que no logra, es raro, ¿no? Es cómo va a lograr una cosa de esas cuando la película es muy gráfica y muy clara en muchos sentidos, es muy difícil que yo piense, hay cosas acá que no estamos viendo, porque esos dos Sin duda. lados no pueden convivir. Sin duda lo vimos todo. Claro, otro momento parece bueno, hay un momento de un aborto que ella sale del aborto y aparece en su casa de la infancia y va a ver un cajón que tiene una cierta importancia para ella por todo un Sí. tema. Esas cosas están buenas, pero también tenés a su vez el inicio de la película que me parece no pésimo, pero fue como una alerta del tipo de película que vamos a tener, porque me parece sumamente exagerado, Sí, sumamente... muy, muy, muy cruel. Sí, pero no Eh, efectivo, como las dos palabras de uno de los personajes de la madre de ella, dice dos, tres palabras y es como, bueno, está bien que no haya matices, obviamente, yo entiendo qué personaje es este, pero 20 minutos de esto va a ser como agotador, porque no me vas a dar nada que
ya es claro la película que vamos a ver durante los primeros 10 minutos. O sea, es como un poco Sí, eso. Es un poco eso. Entonces termina sin tener demasiado efecto, termina siendo reiterativa. Y termina siendo una pena, igual te diré, por Ana de Armas, que me parece que ella está muy bien, muy comprometida al papel. sí. Y, Y es una actriz en ascenso, aparte. y claro, eso está bien, igual te digo. Es una actriz en ascenso, dispuesta a hacer este rol, que yo no creo que la hayan manipulado. Ella me parece que tenía más o menos claro qué tipo de película era, ¿no? Porque... No, a ver, sí, claramente. No creo que se haya sorprendido al verla. No, por supuesto. Pero bueno, a veces siento que también las actrices, ¿no? Cuando toman este tipo de papeles, un poco, a ver, para una actriz debe ser muy jugoso el desafío Es un desafío, sí, sí. físico, emocional, aparte, bueno, ponerse a la altura de un mito a uno un poco lo puede llevar al estrellato o lo puede llevar a la peor. Sí, sí, Me sí, parece sí, que sí, Ana de sí. Armas sale bien parada, es una muy buena actriz, Es que eso es lo logra genial. muy Sale bien, muy bien parada de esta sí, película. Que eso es sí, genial, eso es genial. pero bueno, está en una película bueno, la verdad que me parece, eh, nada, ya lo dije, ¿no? Sí, ya, Me ya. parece una película totalmente descartable, y que no me aporta nada ni desde la ficción. Me pudo haber aportado lo mismo siendo un mediometraje. Y Sí, desde, siendo, bueno, sí, cierto, yo desde pensé el eso. lado de la biopic, no aporta absolutamente Es nada. que lo único que voy a defender, a mí me parece que la película no tiene intención en ser biopic, nunca dice basada No, en por eso, nada. justamente, por Eh... eso no me aporta nada porque no es una Ah, no, no, biopic. no, O claro que sea, no, claro que no. claro, o sea, es una ficción, pero desde el lado de la ficción tampoco me aporta muchas cosas que me justifiquen sentarme 3 horas a ver semejante cosa, ¿no? La verdad que no me dio nada y no tuve tampoco ganas de nada más, ¿no? No quise ver nada más y no me interesó nada más. Está bien. Bueno, por poner un punto final, sí voy a decir algo que dijiste vos, que dijiste, me parece que no hay nada que salvar acá, y es cierto, en realidad Lo que sí voy a decir, si bien para mí es un no, sí voy a decir, no la recomiendo para que vayan a verla. O sea, está en Netflix, no sé. Es una película de Netflix, digo, si se la cruzan y la quieren mirar, me parece que sí. Me parece una discusión muy interesante. Me parece que podés tener una discusión interesante sobre ética, sobre qué es válido, sobre qué no es válido. Me parece que hay aspectos cinematográficos que están buenos. O sea, me parece que la discusión está buenísima. La película que Que la despierta todo genera, eso, no. no. Es un poco eso, ¿no? O sea, es un no, no deja de ser un no. Pero me parece como, no sé, en una clase de cine discutir esta película desde el bien, desde lo válido, desde lo no válido, desde lo ético. Eso me parece que está bueno. Me parece que la controversia que está teniendo y la conversación Sí. que está teniendo, muchas veces, a veces las controversias con el cine me parecen, a veces conversan y discuten cualquier cosa. En este caso me parece que es una discusión que está buena tener y es una discusión válida. Así que bueno, rescato eso, ¿no? Sí, para mí es un no también. Em, yo lo único que quiero dejar en claro, que quiero decir, es, yo también, muchas de las discusiones de esta película hablaban de boicotear la película y no verla. Para mí, todas las películas son válidas de ver, porque uno tiene que formarse una opinión propia, ¿no? Y no es bueno tampoco ir desde un lado censor y decir, no la vean porque no es lo peor, está. Para mí es un no, porque es una película, eh, que rechazo desde, lo ético, y además es una película que no me, como cine, tampoco me genera mucho interés. Me parece una película que no cuenta demasiado, que tarda mucho en llegar a algún lado, que da muchas vueltas sobre lo mismo narrativamente. Me parece una película repetitiva, visualmente muy linda, ¿no? Como también lo fue Ceci James. Pero realmente, narrativamente me parece que es una película desnorteada. Me parece que el director no logra encontrar un hilo narrativo, que justifique una película de 3 horas, y divaga mucho con ideas que son muy repetitivas. Ujú. Dicho esto, hablando meramente de lo cinematográfico, dicho esto, me parece una película que, vuelve a tomar a un ícono
que ya en la propia película muestran que fue bastante eh, mal interpretada y manoseada por los hombres, para hacer otra vez lo mismo, para volver a ser manoseada dentro de una película que no se preocupa por ella, que no la quiere, y que solamente quiere volver a aprovechar el dolor para construir una narrativa que está digitada desde mucho antes siquiera de haber leído una sola idea sobre quién era Marilyn Monroe. Bueno, ahí es lo que te decía, capaz que hay algo meta con la película, ¿no? Capaz Sí, que era todo un era planteo. toda una Digo, construcción, di lo que sí. te digo, nos quiere hacer cómplices. Dice, Es que a ver, mirá, es que ya que podríamos verlo de esa estamos, manera. claro, podrían hacer una escena post créditos en la que Marilyn está en el cine mirando Rubia y ver, ¿no? Porque no me parece que saldría, me parece que, a ver, saldría en el mismo estado en el que está toda esta película. Saldría sintiéndose usada, sintiéndose manoseada, Y bueno, triste. es una vez más el cine se aprovecha de ella de alguna manera. A ver, igual, Sí. justamente me parece no es alguien que haya tenido tantos biopics, ¿no? No sé cuántos No, habrán hecho, no, pero no, o sea, se hizo mucho sobre Marilyn, se escribió mucho, pero no, nunca tuvo un biopic de este nivel. no, claro, entonces Este, capaz que por ese pero lado, Marilyn como siempre hacer fue, ese comentario no vale. claro, Marilyn siempre fue, o sea, fue carne de cañón, Sí. ¿no? Siempre fue cotilleo, siempre fue mito, siempre fue chisme. Entonces, hoy que una película que supuestamente desde la ficción se pone en defensa, Andrew, no defiendas más, ¿viste? Porque la verdad que como defensa la mataste, pobre mujer. Es que, a ver, Todo los bien, comentarios pero que hizo. la Igual dejaste yo. en el horno. Es que es gracioso, porque en realidad, leyendo muy hacia adentro de lo que quería plantear, yo creo que me pareció entender a qué se refería. Pero el La idea lenguaje. general, Claro. sí, Pero el lenguaje que usa. Con una facilidad. O sea, me parece que el planteo que quiere hacer cuando esa entrevista tan controversial que tuvo. Me parecía que había algo. A ver, obviamente te das cuenta de dónde viene esta película. Me parecía que planteaba algo que era interesante, de que hablaba del cine de esa época y de la mujer que se ponía en el cine en esa época y denunciando todas esas cosas. Ahora, el lenguaje que usó y la facilidad con la que lo usa, ahí es como que ya me cuesta descartar, y es lo mismo que pasa en esta película. Entiendo adentro cuál es tu intención, pero el lenguaje que usás, lo que querés hacer, al final es medio que tenés un poco el efecto contrario, ¿no? Y es raro. Entonces esa entrevista que tuvo controversial es un poco, me parece también, es un poco la película, ¿no? Es más o menos lo mismo. El lenguaje que usa, lo que quiere hacer, lo exagerado y explícito sí. que es. La falta Claro. la falta de tacto, podría decirse. Claro, Eh, podés no tener respeto, si se quiere. Está bien si no claro, tenés a respeto. ver, claro, te puede caer mal Marilyn, te puede no gustar las películas, te puede no gustar lo que ella era, bueno, todo bien, pero no seas tan obvio. Claro, O es un sea, poco eso. Es un poco eso. o no claro, no lo inyectes a la película. O sea, sé imparcial. Está bien. Lo último que voy a plantear y te voy a preguntar es, me Sí. sorprende de Andrew Dominic cómo este era su passion project. Me sorprende haber escuchado durante 10 años de esta película y encontrarme que fuera esta la idea que quería plantear. Me Sí, o sorprende, sea, no voy a decir si está mal, bien, no importa, pero pero lo peor, ¿sabes qué es lo peor? Que, a ver, puedes un paso y todo lo que quieras, pero es volver sobre una idea que ya la hizo mejor. sí, O sea, o sea, realmente lo que me dice esta película, yo lo vi en Jesse James y lo vi mejor hecho. En una trama mucho más sólida, en una trama una narrativa que tampoco era, o sea, tenía algunos momentos un poco, bueno, artísticos, oníricos, pero nunca dejaba de ser una trama bastante lineal y con ideas sólidas en la que no había un volteo. Me parece que todo era muy sobrio y todo era muy contenido. Y ahí me parece que estaba la idea se explicaba muchísimo mejor que lo que se quiso contar en estas 3 horas de desvarío, en estas 3 horas de excesos y en estas 3 horas del vale todo. eh, Porque realmente es un vale todo. En un momento, realmente, uno tiene miedo porque dice, ¿cómo se puede poner peor? Y se pone peor. O sea, hasta el plano, o sea, el final incluso realmente es una obra de arte del espanto. el O final sea, sí. Vos sabés que el final fue lo que me resultó un poco más
no sé si ofensivo, pero fue lo que me resultó como más sórdido y perdido. Sí, porque sí, es sórdido, porque incluso, a ver, no es un spoiler que Marilyn Monroe muere, No. pero que la película termine en el momento en el que Marilyn muere, que termine aparte con esa escena tan desencantada, con esa escena tan irrespetuosa, ¿no? Porque es un poco, a ver, a ver, y yo sé que esto es terrible, pero en una película que muestra literalmente el interior de la vagina de Marilyn, que de repente sea tan poco respetuosa que se mete en las cuatro paredes del momento en el que se muere, eh, es realmente, termina siendo desagradable. Yo quiero terminar con otra película sobre Marilyn que dice las mismas ideas, pero las dice sin, sin tanta pedantería primero y sin tanta crueldad después, que es una película preciosa llamada Mi Semana con Mi Marilyn. semana mal, sí. Michelle Michelle Williams Williams. es Marilyn. No es tan parecida físicamente a Marilyn como lo puede ser Ana de Armas, pero es una interpretación tan sentida que dice lo mismo dentro de una película que no tiene necesidad ni de durar 3 horas, ni de ser tan cruel, ni de ir a los peores lugares mentales de Marilyn. La muestran en su punto abajo, por supuesto, pero también muestran su talento, también muestran su encanto, que era una mujer encantadora, Ujú. no era simplemente una mujer sufrida a la que los hombres la veían como un objeto al que tener sexo y maltratar. Si alguien quiere ver una visión de Marilyn mejor, primero que nada más real, aunque también, bueno, Sí, pero de que realidad también tampoco tiene estamos algo de hablando igual, pero fantasía, sí. o sea, tiene algo de mito, pero justamente que es una película que va a una idea similar sobre cómo era Marilyn en Hollywood, cómo la veían a Marilyn en Hollywood y cómo ella lograba de todas formas, e incluso en su dolor, sobreponerse a ese pensamiento, vean esa película. Y bueno, esto, véanlo bajo su propio riesgo. Podría terminar yo la idea. Está bien, está muy bien eso, véanlo bajo su propio riesgo. Así que bueno, podemos terminar también esta edición de este sí o no. Seba, comentanos dónde te podemos encontrar nuevamente. Me pueden encontrar en cinexplicado.com y si no en Cinexplicado en YouTube. Perfecto, ahí me pueden encontrar en La Vida en un Cine y en todos los lugares en donde estrenamos este podcast que hemos dado en llamar Sí o No. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.